tal? Muy bienvenidos, esto es Salud y Nutrición. Como en otras oportunidades, pero hace un tiempito no lo teníamos con nosotros al señor Luis Maulín, así que para mí es un placer que vuelva a estar aquí, recibirlo en este programa donde ustedes saben que la intención es poder ser un nexo entre los profesionales que traen los mensajes, los conceptos, la experiencia, la capacitación que han logrado para que del otro lado ustedes en casa puedan tomar mejores hábitos de vida para mejorar la calidad de vida que tenemos, para poder vivir más, para poder vivir mejor, pero a través de cambios progresivos, de pequeños consejitos que entran por un lado y que intentan quedarse en la vida. Señor Luis Maulín, usted es una persona que ha hecho cambios en su vida. Así es, así es. ¿Los hizo progresivamente o los hizo así de un día para el otro? Hay de todo. Hay de todo. Hay cambios que uno los hace progresivamente y hay cambios que los hace porque muerde la banquina. Bien, lo extrañamos, ¿no? En los aloncitos igual. Bueno, está bien, está bien. Yo también extrañé el programa. Yo también extrañé el programa. Cambió de escenario usted. Bueno, creo que los aloncitos son parte de los cambios que responden a cambios interiores. Que uno tiene ganas de hacer. Que tiene y que obviamente dice, bueno, si yo quiero ir a ese lugar y este es mi camino, sí. Hay cosas que me desviaban de ir a este camino. Entonces hay renuncias, pero que renuncias que a la larga son buenas. Bueno, tema del día de Después hoy, te cuento. Cambiar. Después me lo contás en otro café. Bueno. Pero cambiar es una de las temáticas que tenemos con no tener miedo al cambio. El día de hoy. ¿Y qué cambios podemos hacer y poder conocer hasta dónde yo puedo cambiar? O hasta dónde esa persona que aconsejo, ese paciente que viene a verme por una enfermedad, puede hacerlo. Porque por ahí sobreexigir un cambio que la persona no va a poder realizarlo. ¿Para qué sobreexigir un 100% si pienso yo podemos sobreexigir un 50% y que sí lo haga? Así es. Aunque por ahí no sea la perfección que uno querría. Así es. Pero qué difícil que es cambiar igual. Bueno, justamente creo que la frase que tenemos hoy del programa es lo que nos va a liderar y va a conducir toda esta charla. Y lo lindo que tiene el encuentro con el doctor, primero que es un amigo de la casa, un amigo de salud y nutrición, y después que vino, se sentó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de cambios, pero vamos a hablar de la realidad, no vamos a ponernos más papistas que el Papa acá, vamos a hablar de cambios que aporten a la salud y a la nutrición, pero con bases reales. ¿Te digo la frase? Dígamela. Bueno, dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que responde mejor a los cambios. No se pierdan en el próximo bloque a un capo, un genio, un amigo de la casa y un amigo de los correntinos y del corazón de los correntinos, el doctor Julio Vallejo, para conversar sobre aquellas cosas reales que podemos cambiar para mejorar la calidad de vida y la calidad de vida de nuestro corazoncito. Así es. ¿Nos vamos a la tanda? Vamos a la tanda. No se asusten, lo que viene ahora son cambios de los lindos, son los que proponemos en el programa. Ya venimos. Todos los días con Señor Santino, comidas ricas y saludables. Menúes con el equilibrio perfecto en nutrientes. Asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria. Te lo entregamos en el horario y lugar exacto que nos indiques, en tu trabajo o en tu casa. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Es el primer parque forestal industrial de la Argentina y es el primer parque industrial de la provincia. Nosotros somos, junto con mis socios, dos empresarios chaqueños que hemos decidido venir a invertir en Corrientes, a instalarnos acá. La verdad que esto del parque industrial es algo muy importante para nosotros. La verdad que la zona necesitaba un polo maderero para realmente instalarnos y poder trabajar juntos y poder llegar a trabajar en conjunto con otros colegas. Y la verdad que en este tiempo que estoy acá en la zona encontré un polo forestal muy importante, con mucho capital de materia prima, y hoy día con lo que es el Parque Forestal Industrial, el primero del país, la verdad que enriquece aún más todavía este polo forestal. Me siento realmente orgulloso y agradecido al gobernador de Corrientes que haya concretado este sueño, que como te decía, hace 3 años cuando él anunció en Santa Rosa, era algo para nosotros un sueño y bueno, hoy es una realidad. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor.
Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Estamos en el segundo bloque de salud y nutrición y como te decíamos al principio, una frase que habla de las adaptaciones, ¿sí? Que no son las especies que las que sobreviven, son las que se adaptan a los cambios. Hablamos de diferentes especies en el reino animal y vemos que hay especies que desaparecieron porque no se pudieron adaptar. Por suerte y gracias a personas como el doctor, el hombre sigue siendo un agente de cambio y con posibilidades de cambiar, ¿no? En función a los hábitos, en función también a la alimentación, pero vamos a darle la bienvenida al doctor, ¿te parece? Exactamente, doctor Julio Vallejos, gracias, es para nosotros un placer tenerlo acá como uno de los mejores médicos que tenemos en Corrientes, así que más allá de que sea un poco costumbre tenerlo, no dejar de agradecer que se haya hecho un lugarcito en su agenda como siempre y pueda estar con nosotros. No, gracias, el placer es mío y bueno, ojalá que uno pueda tener siempre un tiempo disponible para hablar de cosas importantes, que son cosas como esta. Y sobre todo estar comunicados con la gente. Y de eso yo creo que se trata lo que ustedes están diciendo. Excelente lo que acabo de escuchar en la propuesta que le hicieron a su audiencia como para tratar de encarar un tema tan importante. Yo creo que si los médicos nos analizáramos, muchos seríamos especialistas en hacer recomendaciones que no las puede cumplir nadie. ¿Por qué? Y porque estamos errando la manera de encararlo. Entonces, nosotros creemos que el deseo nuestro va a favor de la salud, cosa que es absolutamente cierta, pero la posibilidad de cumplirla es absolutamente falsa. Entonces nosotros hacemos recomendaciones que creemos que cumplen y los pacientes hacen cosas que creen que son las que deben hacerlas. Y en eso hay un engaño permanente, que el único perjudicado es el paciente. Entonces allí es donde tenemos que centrarnos, en ver cuáles son las expectativas que generamos y cuáles son las que verdaderamente las puede cumplir. Si yo les digo que existe un paciente que venía haciendo los hábitos que son muy poco saludables y que de golpe se enfrenta a un infarto, la situación, la experiencia de tener un infarto es una de las más terribles que puede tener el ser humano porque probablemente sea el encuentro más cercano con la sensación de angustia que genera la muerte. Así de claro. El enfermo viene y les cuenta que tiene un dolor de pecho, que es una sensación rara, que no sabe qué le está pasando. Si tal vez un trapecista de circo te puede decir, siento como que un elefante me pisa en el pecho. O un obrero de la construcción tal vez te pueda decir, tengo unos ladrillos apilados en el medio del pecho. Un cocinero me quema el pecho. Y entonces son sensaciones que verdaderamente les resultan absolutamente poco conocidas. Les asusta mucho. Y probablemente ese sea un momento donde la persona está en condiciones de decir, voy a cambiar todo. Ahí voy a cambiar mi vida todo. Radicalmente. Esto no me va a pasar 2 veces. No voy más a los asaditos, le saco la grasa, no como achuras. Nunca más una milanesa, nunca vino más. Tampoco. Y entonces este susto dura un tiempo. Tal vez demasiado breve para lo que uno quisiera cambiar la historia. Ustedes estadísticamente deben tener más o menos estudiado cuánto dura el susto. No dura más, mirá, eso dura pocos, en algunos duran unos pocos meses y en los más osados pueden durar unos poquitos años. El problema es que solamente el 10%
de los pacientes pueden persistir en el cambio. Y entonces ahí estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que empezar a recapitular y ver qué es lo que le estamos diciendo a los pacientes para lograr el máximo de aceptación posible. Y justo esa última palabra es la clave. ¿Qué es lo posible que pueda hacer? Vivimos en un mundo que cotidianamente la modernidad nos ataca en contra de lo saludable. ¿O ustedes se sentaron a mirar las tandas publicitarias de la televisión? 5 minutos que nos invaden el cerebro tratando de consumir o tratando de hacer cosas que cada vez nos dejan más quietos. ¿Cuántas propagandas encontramos de la tecnología, de la televisión, del jueguito, del celular, que lo único que hace es el ejercicio más amplio, es el de mover los dedos? Cada vez hay más play y menos pelotas de fútbol promocionadas por el Día del Niño. Por supuesto. Y así nos vamos quedando. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo hago para que ante semejante adversidad yo pueda tener éxito? Entonces, lo que tengo que hacer es ponerme metas que sean cumplibles. Y entonces, yo creo que la clave para entender lo que nos está pasando es encontrar un equilibrio entre lo que me conviene y lo que me gusta. Claro, es como que por ahí los médicos, en el momento aprovechando el susto, ponen la vara, imaginando estos saltadores olímpicos, ponen la vara de un campeón olímpico y uno mira desde abajo a alguien que nunca tomó un cambio y dice, no, esta vara yo no la puedo saltar. Y ¿sabes qué? Hay otro grave problema. El susto de la experiencia de tener un infarto es para el que le pasó. Pero hay mucha gente que tiene todos los factores para llegar al infarto y que todavía no lo tuvo. Entonces, ¿cómo yo le hago entender a una persona que la grasa de la comida es mala si el colesterol alto que tiene en la sangre no le duele? Claro, nunca le duele. Si el azúcar en la sangre desacomodada y en valores elevados, tal vez le da muy poco síntoma. No se siente nada. La presión alta, solo un 25% de los pacientes se dan cuenta que pueden tener la presión alta y están llevando un asesino oculto. Entonces, ¿cómo le puedo hacer entender a ese otro grupo que ni siquiera se asustó de que los hábitos saludables le conviene? Le estoy haciendo una promesa de que posiblemente su riesgo se disminuya a un tiempo considerable contra el placer que le genera inmediato el hábito que está haciendo hasta ese momento. Estoy perdiendo el partido 2-0 antes que comience el encuentro. Ahí volvemos a ese equilibrio que usted nombró y que no quiero que se nos deje pasar entre aquello que me conviene y aquello que me gusta. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud llama medicina antropológica. Es decir, encontrar lo que el ser humano siente, le gusta, elige dentro del contexto de lo saludable. Y así hacerlo artífice. ¿Por qué? Porque lo voy a tener de nuestro lado, construyendo las cosas que a él también le hacen sentir placer. Entonces, ¿nunca más una milanesa? No. Una milanesa sí. Busquemos la manera de que sea lo más saludable. Y puede ser una vez por semana, una vez por cada 10 días. Puede no ser frita, puedes buscarle la manera, o buscar la manera que cuando uno cocina una milanesa, inmediatamente que si la está haciendo frita, primero utilice el aceite en el punto de humeo, eso significa el aceite bien caliente, que la cantidad de aceite sea la suficiente como para que la milanesa ni se tenga la necesidad de dar vuelta, es decir, que se hunda dentro del aceite, se cocine de ambos lados sin necesidad de dar la vuelta y que inmediatamente al sacarla la pase por una fuente que tenga al lado con agua hirviendo y de esa manera sale todo el exceso de grasa. Y estoy haciéndole algo que es absolutamente fácil, sumamente saludable. Económico, no estoy poniendo en riesgo la economía de nadie y estoy simplemente encontrándole algún secreto para decir que no me voy a privar del placer que me genera eso y sin embargo voy a poder, digamos, hacer algo que es más saludable y que me conviene. Lo que vos dijiste recién me pareció tremendamente importante. No tengo que aspirar al 100%. Porque casi seguro que estoy sacando un ticket al fracaso. Es decir, que capaz que ese 50% que puedo hacer, lo puedo sostener en el tiempo, y eso es lo que me conviene.
Doctor, tenemos que compartir la segunda de las tandas del programa de hoy, pero para el regreso nos queda mucho más de llevar a la práctica esto que es posible para mejorar la calidad de vida y que comienza tal vez por los médicos, como bien dice usted, por los nutricionistas, que tienen, imagino yo, poner los pies un poquito más en la tierra en el día a día, y a la vuelta hablamos de la vida cotidiana con el ajetreo del trabajo que nos complica un poco la comida. Tal cual. ¿Nos vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Recuerdo antes el mensajero. Puedes mandar mensajes de texto, WhatsApp. A este mensajero que te damos para que, por ejemplo, nos sugieras invitados, temáticas o te enganches contándonos cómo te sentiste con la presencia, por ejemplo, en este caso, del doctor Vallejo, que la estamos disfrutando un montón. Te digo, 3794, el teléfono es el 674794. Antes de irnos a la tanda, la frase del día de hoy. No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que responde mejor a los cambios. Ya venimos, no los cambies, ¿eh? Todos los días con Señor Santino, comidas ricas y saludables. Menúes con el equilibrio perfecto en nutrientes. Asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria. Te lo entregamos en el horario y lugar exacto que nos indiques, en tu trabajo o en tu casa. Señor Santino, comidas ricas y saludables. La verdad que la llegada del gas natural a la ciudad implica progreso y confort. Estamos en un momento histórico para la provincia. Realmente nos sentimos agradecidos. Yo soy así. Estoy muy orgulloso y muy contento de ser uno de los primeros correntinos que tenga el gas natural. Es una alegría para nosotros tener el privilegio de tener gas y más aún para nuestros queridos alumnos. Aquí no hay ningún aporte de la nación. Este es el esfuerzo, el sacrificio del millón de correntinos. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Estamos en el último bloque de este capítulo de salud y nutrición. Este programa que te propone un equilibrio de salud, nutrición con bases reales en lo que comes, en lo que podés disfrutar al comer, pero retomando, como decía el doctor, el poder de tomar decisiones que apunten a cambios más saludables y que podamos sostenerlos en el tiempo. Virginia planteaba algo que nos pone en el plano más real, digamos, que es lo cotidiano. Y es el apuro del colegio, del trabajo, de llegar con hambre a la casa, abrir la heladera. ¿Cómo se van sorteando esas vallas? Mirá, qué bueno que lo hayan dicho de esa manera. Y yo les voy a contestar con un ejemplo. ¿Saben cuándo se infarta más la gente? Los días lunes a la mañana. Y esto no es de casualidad. Y esto tiene que ver con lo que vos acabás de decirlo solapadamente, pero muy gráficamente. El día lunes a la mañana es el día de máximo estrés para el ser humano, porque es el día que posiblemente de la semana, en horas de la mañana, entre las 5 y las 8 de la mañana, es el horario de mayor cantidad de infartos. Eso no significa que no me voy a infartar un jueves a la tarde, ¿no? Significa que ese día, cuando me estoy despertando, me estoy enfrentando
a una realidad de un mundo adverso, un mundo lleno de estrés. Y el estrés es un gatillo para la enfermedad del corazón. Entonces, de repente me doy cuenta que no me alcanza el sueldo, que me tengo que ir a encontrar con la cara del jefe, que tengo tal problema no resuelto. Que esa semana te vencen algunas cosas. Que esa semana, que los chicos están con problemas y no sé cómo ayudarlos. Que en realidad con mi mujer no me estoy llevando tan bien y eso otra vez me pone mal. Y entonces es un momento de mucho resumen de cosas que nos atacan y que nos hacen liberar sustancias que nuestro organismo las interpreta como un mecanismo de defensa ante esas situaciones de agresión o de estrés. Lamentablemente esas sustancias son nocivas para nuestro propio organismo y no es el único mecanismo biológico que en un intento de tratar de soportar una situación de estrés, en este caso, nos termina dañando. Y allí, en el momento menos pensado, se desencadena un coágulo en una de nuestras arterias coronarias y nos encontramos que nos estamos infartando. O sea que no nos tiene que estar corriendo un león para infartarnos. No podemos estar en la casa escuchando la radio. Por supuesto, son los estrés, son las situaciones de estrés cotidiano las que nos van sumando a todos los otros factores que hoy veníamos hablando de nuestra vida cotidiana tan poco saludable y que hace que verdaderamente estemos sometidos a una situación donde nuestro cuerpo no estaba preparado para esto. El hombre de Cromañón, el hombre de la prehistoria, tenía otra constitución genética y eso costó millones de años para llegar a esa selección natural de adaptación a los cambios, como decía la frase del programa de hoy. Entonces la especie humana fue adaptándose paulatinamente a una situación que era muy categórica. Por otro lado, de mucho esfuerzo para conseguir comida. Caminar, encontrar esfuerzo físico que significaba tratar de encontrar el momento de un árbol con fruto o un animal cazado como para comerlo. Había momentos que no había nada. Entonces iban momentos de mucha abundancia, momentos de festín. Se comía mucho. Se comía. Y se guardaba. Y se ahorraba. Porque posteriormente podrían venir periodos de hambruna. Y para eso teníamos que haber tenido ahorrado, porque si no... Por ejemplo, esa grasita de más... Ahí está. Eso es lo que caracterizaba al hombre de Cromañón. Y a esos millones de años que demoró para que la especie humana llegue a tener como característica un cuerpo preparado para ahorrar, que somos nosotros, los del siglo XXI. Claro. El problema es que ahora ya no hay más hambre. Ese es el problema. Ni más esfuerzo. Vivimos en un festín permanente sin hambruna. Y entonces estamos ante una situación donde probablemente lo único que pueda generar de diferencia es la accesibilidad a la comida. Pero vivimos en una abundancia permanente. Y entonces hoy la pobreza, que pareciera ser la madre de la desnutrición, aún así es capaz de fomentar las enfermedades como la obesidad. ¡Qué paradójico! Fíjense ustedes que aún la gente pobre es gorda. Y es gorda porque no come lo que quiere, sino lo que puede, que son los alimentos rendidores, los alimentos que tienen muchas calorías, que dan saciedad y que tienen bajo costo. Y entonces son nuestros gordos farináceos, nuestros gordos de las harinas, del guisado, de la papa, del pan, de las pastas, que son los alimentos más baratos, que tienen muchas calorías y que le dan saciedad. Pero entonces esto en realidad no constituye un exceso alimentario, constituye un desequilibrio alimentario, porque probablemente a esa persona no le están ingresando todas las cantidades de proteínas, vitaminas y minerales que necesitan, sino le están ingresando calorías en exceso, que no solamente suplen la falta de las otras, sino que además lo enferman. Y entonces, aún así se podría ser desnutrido, ¿no? Totalmente. Esos son nuestros gordos desnutridos. Es decir, lo que llamaríamos el gordo pobre, pero que yo diría pobre gordo, porque encima no tiene cómo hacerle frente. Entonces fíjate qué paradójico que es
que esta situación que veníamos contando desde la prehistoria se encuentra con un mundo moderno que nos agrede, y nos agrede de un montón de formas. Por un lado, dejándonos quietos frente al televisor, y por otro lado, haciéndonos comer a cada rato. Depende de nosotros, doctor, y cuáles serían los consejos para quien está del otro lado ante esta realidad que a veces tiene que ver con lo económico, que tiene que ver, como decía, por la no actividad física y que tiene que ver con lo social, por estas agresiones que recibimos un lunes a la mañana y que no podemos evitarla en gran medida, pero sí hay cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer? Yo creo que lo fundamental sería no preocuparnos, sino ocuparnos de nuestra vida. Y entonces ocuparnos significa empezar a ver qué puedo hacer para cambiar, pero que lo pueda sostener en el tiempo. Entonces, si yo le digo a una persona, sí, tenés que hacer deporte, sí, pero el deporte no me va. Pero capaz que es el momento de que diga, voy a salir a caminar con mi mujer. De paso charlo. De paso charlo, si tengo tantos temas pendientes. ¿No será que le puedo encontrar un sentido distinto a lo que me están diciendo? Por lo cual no es necesario 3 veces por semana al gimnasio con un profesor. Ojalá que diera para eso mi esfuerzo. Ojalá. Nunca estuvimos diciendo a lo largo de este programa que lo saludable nunca, no es la intención. La intención es decirle, a ver, ¿qué puedo hacer que lo pueda sostener en el tiempo? Sostener en el tiempo, caminar. Lo más importante. O sea, no te propongas hoy salir a correr toda la costanera si nunca corriste. Por supuesto, porque eso hasta es peligroso. Y eso es lo grave. Yo a nadie le aconsejaría que se tome todo el frasco del antibiótico en una sola dosis. Del mismo modo, a nadie le puedo decir que haga todo el ejercicio de una sola vez, lo que no hizo a lo largo de su vida. Ese es el objetivo de encontrar el equilibrio. Doctor, también trabajarlo personalmente, porque no todos tenemos, más allá de la misma fisiología, las mismas actividades en el día que nos permitan poder dar los cambios. Por eso, la elección tiene que basarse en los justos y en sus propias realidades. Si yo a una persona hiperobesa le mando a correr, le estoy haciendo un daño tremendo, que se va a acordar de mi mamá y de todos en muy poco tiempo, porque sus articulaciones van a estar destruidas al poco tiempo. Antes de empezar el programa, y ya como cierre, ¿no? Que está bueno que Vir me hace acordar que el programa ya, lamentablemente, pensábamos de esto de, como la película Durmiendo con el enemigo, ¿no? ¿Qué alimentos pueden ser peligrosos? Como abrir la heladera y tener el enemigo adentro. Pero hablando con el doctor es como que llegamos a otras conclusiones, como que los enemigos silenciosos vendrían a ser las preocupaciones, el control remoto, un sillón podría ser hasta un enemigo, llegado el momento, ¿no? La Play. La Play. Ahorremos a los chicos que la pelota está más barata. No, es claro, o alternemos. Bueno, la verdad que tenemos que cerrar un programa que podría durar muchísimo más, pero lo que está bueno de cortarlo acá es que le vamos a pedir al doctor que vuelva a visitarnos. Por supuesto, como siempre, doctor, para nosotros es un gusto y que tenga este minutito dentro de sus actividades que conocemos ahí a cargo del cardiológico, uno de los centros más importantes que tiene la región, así que como correntinos agradecidos por lo que hace por cuidar nuestros corazoncitos. Sí, yo creo que estamos ante una circunstancia muy particular, ¿no? Porque hace muy pocos días se conmemoraron justamente los 15 años que el doctor Favaloro se suicidó. Y como cardiólogo uno no puede dejar pasar por alto una fecha tan importante, sobre todo porque estoy convencido que las personas se mueren cuando se las olvida. Entonces, como cardiólogo no nos podríamos olvidar nunca de un argentino, de un científico, de una persona que nos dejó mensajes tan profundos como hasta con su muerte. Y sobre todo nosotros, a los correntinos que tenemos el Instituto de Cardiología, para que nos demos cuenta de lo que significa para los correntinos lo que tenemos. Porque como correntinos y argentinos no nos podemos permitir más pérdidas. Ese es un lujo que no corresponde. Eso es algo que lamentablemente es producto de la indiferencia. Y entonces, en la medida que nosotros mismos valoremos nuestra propia vida, como fue el objetivo de este programa, de encontrar un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos conviene, de encontrar algo que podamos sostenerlo en el tiempo, ojalá que también nos sirva de mensaje para que entendamos que lo que hemos logrado tenemos que mantenerlo en el tiempo. Gracias, doctor.
Como siempre, muchas gracias. No, gracias a usted. Algo más que el doctor nunca lo dice, pero recordemos que el hospital también trabaja el centro con una cooperadora que trabaja muy bien, que tiene de por sí tiene una ayuda estatal, pero tiene una cooperadora de corazones privados, independientes, personales, que trabajan mucho, así que para cuidar y mantener en el tiempo el hospital cardiológico también sería bueno que nos acerquemos a la cooperadora a ver qué podemos hacer. Así es. Bueno, nos vamos acá. ¿Recordamos la frase? El eje. Frase, ¿sí? Muy bien. Dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que responde mejor a los cambios. Terminamos el programa con unas ganas de ajustar, de hacer algunos cambios. Ojalá que se traslade también a tu casa. Muy bien, muchas gracias por estar. Buena semana.